Bueno, me da un gran placer darle la bienvenida a este programa una vez más desde Bogotá, Colombia, al ministro de Defensa de ese país, el señor Juan Manuel Santos. ¿Cómo está usted, ministro? Muy bien, Malvina, un gran placer de oírla de nuevo. No, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que la última información que viene de Bogotá es que el presidente Uribe anuncia que otro intento más en contra de su vida y el de su familia ha sido frustrado. Usted me dice que han sido 11 veces que las FARC o la guerrilla ha querido atentar en contra de su vida. Cuénteme los detalles de este último. Así es, esta es la 11ª vez que han intentado y afortunadamente tenemos una fuerza pública, en este caso una policía que hace muy buena inteligencia, es muy efectiva y se anticipa a los hechos. Este caso era un caso en donde una columna móvil, que es una especie de columna élite de las FARC, que se llama la Teófilo Forero, estaba planeando el asesinato en una finca de recreo que tenemos la familia en un sitio que queda como a 70 kilómetros de Bogotá, donde vamos con cierta frecuencia, que se llama Anapoima. Lo que pretendían era hacerse pasar por policías, ya tenían los uniformes, tenían el armamento, tenían inclusive unas motos ya pintadas como si fueran motos de policía, para que en la Semana Santa, donde generalmente vamos los días santos, jueves y viernes santo, allá a la finca, pues cometer ese asesinato. Ellos habían comprado un terreno cerca, desde allá hace algún tiempo estaban planeando esto, tenían contactos en otros sitios donde las FARC tienen como gente que los apoya logísticamente, y eso pues la inteligencia lo había venido vigilando y siguiendo. Afortunadamente todo esto se frustró y hoy capturaron a 10 personas que estaban en el operativo. Ya las 10 están a órdenes de un juzgado, ya fueron judicializados y con todas las pruebas del caso para que cumplan su pena y ojalá los declaren culpables, por supuesto. Ministro, ¿dónde está el fallo y dónde está la gran inteligencia de la inteligencia, para ser redundante? ¿Dónde está el fallo de la FARC y el acierto de sus fuerzas? Pues está en que tenemos cada vez una mejor inteligencia. Usted se acuerda cuando hablamos de la operación Jaque, esa es tal vez la máxima demostración de que nuestra inteligencia funciona y funciona muy bien. Nosotros hemos venido mejorando la inteligencia, penetrando esas organizaciones, tenemos una política de recompensas por la información que nos den, y además las FARC están actuando como fieras acorraladas. Ellos ya dejaron a un lado la guerra de guerrillas, optaron por el terrorismo, lo único que hacen es poner bombas, poner minas y asesinar, como en este caso querían ver asesinar al ministro de Defensa. Lo que ellos producen en nosotros, en la fuerza pública, es el efecto contrario. En lugar de atemorizarnos, lo que hace es estimularnos a seguir presionándolos militarmente. Esa es la orden. Hoy subí la recompensa por cualquier información contra los 2 cabecillas de las FARC que sabemos que ordenaron ese asesinato, el Alfonso Cano y el Mono Jojoy. Y esos van a caer más temprano que tarde, esperamos, porque cada vez estamos más cerca. Muchísimas gracias, ministro. Un gusto en hablar con usted. Gracias por este tiempo que nos está regalando. Muchas felicidades a usted y a su esposa y a sus hijos, porque están a salvo. Gracias nuevamente. Gracias, un placer siempre tenerlo en el programa. Y cuando venga por los Estados Unidos, nuevamente un placer tenerlo aquí en nuestro estudio. Felicidades. A usted gracias, Malvina. Bueno, gracias nuevamente al ministro. Y está con nosotros alguien que conoce muy bien lo que es tener que lidiar con la FARC. Gracias, Eric Padrón, porque su padre estuvo secuestrado por casi un año por esas fuerzas. Exacto. Y tú fuiste el que tuviste que negociar con los captores. Y me estabas diciendo antes del programa que a la FARC le conviene más mantener a la gente secuestrada que liberarlas. ¿Por qué es eso? Bueno, para ellos es un negocio. Tiene que uno entender que en todo tipo de negociación que yo tuve con ellos, ellos nunca me amenazaron. En ciertos momentos, cuando las cosas no sucedieron como ellos esperaban, sí
de una manera muy sutil me dijeron que la vida de mi papá estaba en peligro, pero ellos siempre, las negociaciones eran como si estuviera yo lidiando con otro abogado o un contador o un banquero, muy profesionales. ¿Qué te pedían? Bueno, pedían obviamente dinero. Y ellos empezaron con una cantidad que nadie podía pagar ese tipo de dinero, entonces fueron negociaciones que se hicieron y no puedo dar más detalles de eso. ¿Por qué? ¿Y por qué específicamente tu padre? Tu padre estaba en Panamá. Sí, mi Correcto. papá... ¿Por qué en Panamá se lo llevan a Colombia? ¿Qué Bueno, pasó? mi padre tiene varios negocios en Panamá, entonces es un hombre conocido, un hombre que ha tenido mucho éxito en su vida a base de su trabajo. Y entonces simplemente fue señalado y él fue secuestrado en sí por 3 policías panameños. Esos fueron los que inicialmente se lo llevaron. Lo cual significa entonces, de cierta manera, que la policía panameña, esos 3 por lo menos, estaban comprados. Exacto, exacto, y fueron arrestados poco después del secuestro. Y una de las frustraciones mayores que tienen los colombianos, y bueno, hay gente que está en tus zapatos, es que como no hay una negociación directa entre el gobierno de Santos y de Uribe con la FARC, ustedes, los familiares, están metidos en el medio, en un pozo. Hay que recorrer o a recurrir, quiero decir, o a Piedad Córdoba, o a la Iglesia Católica, o al guerrillero que te encuentres. Bueno, tanto en Panamá como en Estados Unidos existen leyes que prohíben no se le puede dar ningún tipo de ayuda económica a la FARC o cualquier tipo de guerrilla. Entonces, ellos en sí no pueden asistir a los familiares en darles dinero porque simplemente es una violación de las leyes de ellos. Entonces, todavía es más difícil. Todavía es más difícil porque yo me encuentro en una situación donde me pueden aconsejar, pero en sí no me pueden ayudar. Cuéntame los vejámenes. Hemos escuchado que la gente que está en manos de la FARC, empezando por la Ingrid Betancourt, terminando por Luis Eladio Pérez, que han estado en este programa, los tratan peores que a los animales. Comparte con nosotros las experiencias de tu padre en ese año. Bueno, imagínense, estar en una selva donde todos los días uno despierta y no sabe si ese va a ser el último día que uno tiene en este mundo. Vives básicamente de una manera como alguien como un animal. Come de lo que ellos pueden cazar en esos momentos. Todos los días era un poco de arroz, un poco de frijoles. Y con el tiempo, ellos siempre cambiaban de campamento. Era una cosa cuando llevaban a mi papá de campamento a campamento, eran lugares donde nunca había estado nadie. O sea, que era un lugar donde ellos llegaban, encontraban un lugar plano, y entonces de ese momento decidían, aquí vamos a hacer el campamento por 1 mes, 2 meses, 3 meses, y entonces cuando el patrón llamaba, se cambiaban de lugar. ¿Y quién era el patrón? ¿Quién sabe? Nadie les dijo a mi papá, nadie se identificó como miembro de la FARC, pero eran individuos con AK-47, con las botas de la FARC y obviamente una infraestructura que desde Panamá los secuestraron 3 policías panameños y lo lograron tener en una selva por casi 11 meses. Ok, y tu padre hace una buena labor y enseña a leer y a escribir a algunos de los guerrilleros. Exacto, imagínense, uno está con ellos todos los días, son jóvenes, gente que no conocen del mundo, y lo enseñó a leer y a escribir. Dime las heridas en la psiquis de tu padre. Cuando regresemos, me imagino que estar 11 meses después que uno vive en la civilización y con todas las comodidades, sin saber si va a salir. Exacto. Eso tiene que dejar una marca profunda. Ya regreso con esa información.